Buenas tardes, bienvenidos a la segunda parte del video que estamos haciendo el profesor Joan Pirela y yo acerca de la teoría y modelo curricular global virtual, fundamentada en la teoría conectista o conectivista. Cualquiera de los dos términos es válido, ya que conectista proviene del vocablo español y conectivista proviene del término connectivism, que es el vocablo en inglés. Ahora bien, en este segmento yo les voy a hablar de lo que es la concepción del currículum, las características del currículum y la concepción de evaluación que maneja esta teoría. Al igual que en la exposición anterior, vamos a considerar con respecto a lo que es el currículum, los tres niveles curriculares, que es el macro, el meso y el microcurrículum, y sus consideraciones pertinentes. Asimismo, vamos a hacer un análisis institucional donde vamos a ir de lo general a lo particular, tomando extractos textuales donde vamos a relacionar el concepto que manejan Stephen Downes y George Siemens de el Open Social Learning, que significa aprendizaje social abierto, y el concepto que manejó el profesor Joan Pirela acerca de la educomunicación. Entonces, en primer lugar, tal como lo establece la UNESCO en 1998 en su declaración de la educación superior para el siglo XXI, la educación para toda la vida supera el enfoque de la educación como preparación para un trabajo y lo ubica en la preparación del ser humano en aprender cómo se aprende, convive, transforma, emprende y desarrolla en el ámbito del desarrollo humano integral. De igual manera, la Comisión Nacional de Currículum en el 2002 establece la concepción de hombre como un ser trascendente, capaz de dar respuestas creadoras y de competencias necesarias permanentes para la búsqueda del desarrollo humano sustentable y la identificación con su contexto social. En un marco más específico, recordamos el Acuerdo 535 de las normas del currículum universitario de la Universidad del Zulia, donde dentro de sus preliminares establece que la educación universitaria debe estar dirigida a la formación integral del alumno y a su capacitación para ejercer una función útil dentro de la sociedad. También recordamos las 7 competencias genéricas que establece la Universidad del Zulia como eje orientador de los diseños curriculares, las cuales son investigación, identidad cultural, el uso de las TICs, responsabilidad social y participación ciudadana, ética, ecología y ambiente, comunicación y pensamiento crítico. Aunado a esto, las teorías y enfoques educativos que sostienen y complementan a la teoría conectista tienen que ver con la premisa de aprendizaje social abierto y la educomunicación. Estas teorías son diversas. Según George Siemens y Stephen Downes, provienen desde un punto de vista cronológico, pero a la vez simultáneo, del conductismo, del cognitivismo y del constructivismo, especialmente de este último, por el postulado que mantiene acerca del aprendizaje socializado. A la par, el profesor Joan Pirela y yo establecimos relación también con el enfoque humanista, con la teoría sociocrítica, con el enfoque por competencias y con la teoría de las neurociencias. Es entonces cómo concebimos el currículum de manera integral, holística y reticular, llevándonos entonces a observarlo de manera global como un currículum innovador. Esta teoría se enfoca en un nuevo sistema de pensamiento que se ordena dentro de un proceso de desarrollo del conocimiento, en el que el estudiante o el individuo autodirige y autorregula su conocimiento, en la mayoría de las veces por sí solo o con la ayuda, en otras veces, por parte de un docente o de un orientador que posea las competencias adecuadas en esta materia. Este proceso de desarrollo de conocimiento va a estar conformado por un patrón de red. Este patrón de red va a estar constituido o puede estar constituido por redes neuronales, redes sociales, redes computacionales, redes eléctricas, y a su vez este patrón de red posee nodos y enlaces. Los nodos van a ser los estudiantes, las áreas, los conocimientos, las ideas, y los enlaces van a ser las conexiones que existen entre esos aspectos. Las conexiones o interconexiones van a multiplicarse o van a desarrollarse de acuerdo a cómo se transmita y se polarice y se multiplique la información. En este patrón de red pueden existir nodos que están aislados. Esos van a ser aquellos que como individuos o como áreas o comunidades se ven aislados o no tienen las posibilidades de comunicar o de interconectarse con los demás nodos. Estos enlaces van a tener una mayor relevancia o van a tener una mayor fuerza de acuerdo a la información y a cómo se desarrolle entonces la comunicación. En este patrón de redes es donde se va a desarrollar mayor interacción, donde vamos a operacionalizar el currículum de la teoría conectista. En él se van a dar varios procesos tales como la multialfabetización, la transalfabetización, la educomunicación, el aprendizaje social abierto y el aprendizaje cooperativo. La diferencia que hay entre estos dos tipos de aprendizaje es que el aprendizaje social abierto se fundamenta en
comunicar el aprendizaje. El aprendizaje cooperativo se fundamenta en compartir lo que se está aprendiendo. Entonces, la interrelación entre estos dos aspectos es sumamente importante para que estos enlaces se multipliquen y para que haya una mayor comunicación de la información que se está aprendiendo o que se quiera transmitir. Así entonces, ¿cómo pasamos a las características del currículum? Donde podemos darnos cuenta que principalmente es fluido, es innovador, es integral, es comunicativo, es dinámico, es ecológico, se adapta al medio ambiente y además es bastante inclusivo. De igual manera posee complejidad, transversalidad, idoneidad, multidimensionalidad, pertinencia y una gran contextualización. Esto entonces nos va a permitir lograr una educación personalizada y bastante progresiva, nos va a permitir socializar y globalizar la educación, nos permite también incluir el aprendizaje formal y el informal, manejar la vida media del conocimiento, que significa que la permanencia del conocimiento no es tan trascendente, no es tan prolongada como era en los procesos de educación tradicional, sino que ya como se explicó, esto es un currículum más fluido y la información está todo el tiempo cambiando y está itinerante. Entonces el currículum nos va a permitir manejar entonces esta vida media del conocimiento. Igualmente nos va a permitir respetar la individualidad tanto física como intelectual y además estimular la investigación. En relación a las estrategias de evaluación, se puede observar una gran diversidad. Estas tienen que ver algunas con las TICs, se pueden utilizar las que tienen que ver con la web 2.0, que es una web mucho más interactiva, donde generalmente hay una interacción sincrónica. Estas son, por ejemplo, los blogs, los chats, los foros, las redes sociales y los MOOCs, tales como plantea el profesor George Siemens, que son los Massive Open Online Courses, que en español significan cursos masivos abiertos a nivel online. Esto nos sirve para desarrollar lo que él plantea como el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje abierto social, porque se puede multiplicar de manera masiva la información y además comunicarla de manera pertinente. Habla de cómo se da el intercambio de manera global, prácticamente inmediata, de la información, a diferencia de lo que se maneja en otros enfoques y en otras teorías un poco más tradicionales. De igual manera se pueden trabajar otras estrategias, por ejemplo, estrategias que tengan que ver con teorías que no sean la teoría conectista, pero adaptadas a el campo digital, o de manera inversa, algunas estrategias que manejen la teoría conectista y sean adaptadas a las otras teorías que son un poco más tradicionales en cuanto a estrategias y que no utilizan tantos elementos digitales ni las TICs de manera fundamental. Es así entonces como es pertinente definir un concepto que se maneja bastante en lo que es la teoría conectista, que son los EVA, que son entornos virtuales de aprendizaje. Estos no son más que espacios y plataformas virtuales donde se desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje, bien sea entre especialistas en ciertas áreas o en docentes con estudiantes o entre universidades, etcétera. Por ejemplo, en la Universidad de Zulia existe una plataforma como esta que se llama SETLUZ, que es el sistema de educación a distancia de la Universidad de Zulia. En esta plataforma están afiliadas o asociadas la mayoría, si no todas, las facultades de la universidad, y en ella se desarrollan más que todo aulas virtuales, donde se intercambia información, donde se desarrollan procesos de aprendizaje, donde se dan clases teóricas, inclusive clases prácticas, dependiendo de la naturaleza de la materia. Ya para cerrar el contenido de la exposición, me gustaría leer un párrafo textual de la obra de diseño de evaluación curricular del profesor Nerio Vilches, que fue publicada en 1991. Habla de la evolución científica y tecnológica y su aparejado desarrollo y su vertiginosa evolución como elementos cruciales en la elaboración del currículum como elemento contemporáneo y prospectivo. Dice así: ciencia, tecnología y sociedad han hecho algunos de los aportes más importantes para los rasgos alfas del currículum. Estos son transdisciplinaridad, ruptura y superación del paradigma empírico-positivista, redes de comunicación como una instantánea, iterativa y sin fronteras, la aldea global y la sociedad del conocimiento, las tecnologías digitales super avanzadas, la localización de la información y el procesamiento de datos de ultra velocidad. Es importante ver con esta conclusión que ya para 1991, que es prácticamente hace 15 años, como el profesor Nerio Vilches también tenía una visión
un poco futurista acerca de lo que es la evaluación, de lo que es el proceso educativo y de la necesidad de la utilización de las TICs en la comunicación y en la multiplicación de la información para entonces lograr una aldea globalizada en función del desarrollo y evolución del mundo. Como etapa final entonces de la exposición teníamos planteado realizar una estrategia en la que en la presentación de PowerPoint había puesto una imagen para que entonces habláramos de lo que eran las ventajas y las desventajas de esta teoría conectista. Sin embargo, en vista de las circunstancias, vamos a comunicarles vía correo y por los espacios virtuales de aprendizaje que creamos el profesor Joan Pirela y yo, y cómo se va a desarrollar la estrategia, además de algunas preguntas que tienen que ver también con la exposición para entonces internalizar el conocimiento y poder desarrollar un intercambio virtual de opiniones al respecto de esta teoría, sobre todo emergente y además interesante e innovadora.